Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Se les habla Mario Ochese desde Lima, Perú. Y en este video, como suelo hacer con otros que he subido, con los 1500 o 1700 que ya he subido, hago comentarios sobre lo que la Watchtower enseña y que, bajo mi punto de vista, me parecen comentarios realmente demenciales, totalmente sacados de contexto, totalmente antibíblicos. Y es bueno que mis amigos testigos de Jehová, tanto de las otras ovejas como, por qué no, también los ungidos, puedan tomar en cuenta para hacer las correcciones debidas o para rectificarse. Y si no lo hacen, pues tendrían que renunciar a su tarea, a su trabajo, y las otras ovejas tendrían que cambiar de religión, no les quedaría otra. Puesto que lo que voy a decir ahora es realmente contundente, ¿no? Cómo la Watchtower hace una pésima exégesis bíblica, y sobre todo cuando se trata de la escatología. Bueno, yo quisiera empezar diciendo, estimados amigos, algo que me parece fundamental. Y voy a citar la atalaya del 15 de febrero del año 86 en la página 19, en el párrafo 13. Acá la Watchtower dice lo siguiente: los del rebaño pequeño, de herederos del reino, experimentan esta condición cuando resucitan para vida eterna en los cielos. Las otras ovejas la experimentan después del fin de los 1000 años, cuando son probados y declarados justos para vida eterna en la tierra paradisíaca. Vean ustedes que la Watchtower, la ciudad Watchtower, dice que los ungidos, los del reino pequeño, resucitan para vida eterna en los cielos. Y sabemos que los llamados ungidos, cuando mueren, inmediatamente son cambiados de un abrir y cerrar de ojos y se van al cielo para reinar con Cristo y así obtener la vida eterna, pero en los cielos. Y esto viene sucediendo según la enseñanza de la Watchtower desde el año 1918. Entonces, Russell, Rutherford, Nor, Henschel, ¿no es cierto? No sé si Franz también, y bueno, y todos los ungidos que han ido muriendo, han ido partiendo al cielo para recibir vida eterna. En tanto que las otras ovejas tendrían que esperar la prueba final después del fin de los 1000 años, dice acá, después del fin de los 1000 años. Es el periodo del reino, los 1000 años. Después que terminen ese periodo del reino de los 1000 años, serán probados y si son declarados justos, obtendrán la vida eterna en la tierra paradisíaca. O sea, para los ungidos se obtiene la vida eterna en este presente tiempo, lo que la Biblia llama el presente siglo malo. Este es el presente siglo malo. Este es el presente siglo malo. Entonces, acá tenemos que para este siglo, el presente siglo malo, han ido resucitando los ungidos para obtener la vida eterna en este presente siglo malo.
y las otras ovejas tendrían que recibir su vida eterna en la era venidera o en el siglo venidero. Vean ustedes. Y esto es muy claro, porque si ellos, las otras ovejas, reciben el premio después del milenio, y el milenio es la era del reino, es el siglo venidero, entonces estas ovejas, o estas otras ovejas, estarían recibiendo su vida eterna después del siglo venidero, que es el siglo o la era o la edad del reino o el mundo venidero, como también se le llama en la Biblia. Vean ustedes algo muy curioso. En Marcos 10:30 dice que aquellos que ahora, dice Marcos 10:30, en este tiempo, que han dejado hermanos, casas, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, recibirán mucho en este tiempo, mucho tiempo, o sea, recibirá 100 veces más ahora los que están dejando todas estas cosas, como casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero en el siglo venidero, dice Jesús, les dice a sus apóstoles, en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna es para el siglo venidero, para la era venidera, no es para este tiempo, que es el presente siglo malo. Pero esto se lo dice Jesús a los apóstoles. Y los apóstoles representan a la clase ungida y más aún al cuerpo gobernante. De modo que podemos decir con claridad que es imposible que ahora miembros del cuerpo gobernante ungidos que han muerto y aquellos del resto ungido que han muerto hayan resucitado inmediatamente en este presente siglo malo para obtener la vida eterna, dado que Jesús lo dice claramente, que hoy, por dejar todas estas cosas que todos amamos, por Cristo, recibimos 100 veces más, dice él. Pero para el siglo venidero, la vida eterna. Y se lo está diciendo a sus apóstoles. Y bueno, esto es interesante, porque la vida eterna es para el siglo venidero. Para el siglo venidero la vida eterna, tanto para todo creyente. Nadie puede recibir la vida eterna ni en el presente siglo malo, ni finalizando la era venidera o la era del reino, como ocurriría con las otras ovejas según la Watchtower. O sea, la enseñanza de los testigos de Jehová es totalmente errada, puesto que hace de la resurrección tanto de los ungidos como de las otras ovejas unos en este presente siglo malo y para las otras ovejas terminando el siglo venidero o la era venidera del reino. Ven ustedes, estimados amigos, lo incongruente que es la Watchtower. Y sabemos que este mundo venidero, ¿no es cierto?, no va a ser sujeto a los ángeles, dice Hebreos 2:5. No va a ser sujeto a los ángeles. Los ángeles no van a gobernar este mundo venidero, sino el Señor Jesucristo, junto con los suyos. Entonces hay un mundo venidero o una era venidera de justicia, de felicidad, porque el presente siglo es malo, el mundo venidero será bueno. Y será bueno porque el diablo estará atado por 1000 años junto con sus demonios para no engañar a las naciones y habrá un mundo de tranquilidad, de paz y de justicia. Ese es el siglo o el mundo venidero, siglo, era o mundo venidero. Dicho esto, estimados amigos, que quiero que ustedes me entiendan, sabemos que vino Jesucristo para librarnos justamente del presente siglo malo, ¿no? Librarnos para que seamos rescatados de este mundo malo que no se conforma a la voluntad de Dios, según Gálatas 1:4. Es importante. Nos ha venido a rescatar de este presente siglo malo. Nos quiere librar de este siglo malo, de las consecuencias de estar en este mundo malo por medio de Cristo. Y entonces, para luego recibir nuestro galardón en
el siglo venidero, en el siglo venidero. Acá claramente se dice que el siglo venidero es el siglo de la vida eterna. El siglo venidero. Pero la Watchtower, repito, hace que los ungidos que van muriendo en este presente siglo malo sean cambiados inmediatamente para reinar con Cristo en los cielos, y esto pues va en contra de la Biblia, puesto que estarían resucitando y siendo beneficiados de la vida eterna en el presente siglo malo, lo cual va en contra de lo que dice el texto de Marcos 10:30 o Lucas 18:30, que es en el siglo venidero donde se obtiene la vida eterna. Este solo hecho pone en problemas a la Watchtower cuando nos viene diciendo que los ungidos en este presente siglo malo han ido resucitando los que han muerto y los que siguen muriendo para ir al cielo y recibir la vida eterna. No tendrán que esperar que inicie el reino para que ellos puedan recibir la vida eterna. Ellos ya lo reciben en este presente siglo malo cuando resucitan, si es que murieron en este periodo del siglo malo, y parece que todos morirán en el presente siglo malo, y por lo tanto todos en este presente siglo malo, todos los ungidos, van a beneficiarse de vida eterna cuando mueran o cuando sean cambiados cuando vengan a Jesús, y bueno, y luego se inicia el reino. Pero ahí vemos nosotros que hay un problema. Ahora, claro, la Watchtower dice que el reino ya empezó en el año 1914, pero un reino que ha empezado en el presente siglo malo, porque nadie va a negarme, ninguno de ustedes va a negarme que esa enseñanza de que el reino empezó a regir del año 14 es una tontería, dado que no puede ver un reino en un presente mundo malo, sino en el siglo venidero, en la edad del reino, en la edad venidera del reino. Y eso es importante que lo entendamos. Por eso dicen los teólogos más reconocidos que el reino eterno es el reino de la era venidera, el reino eterno. Aion significa era, edad. Es un reino de una determinada era o edad, y esta es la edad del reino o la era venidera, donde se le va a otorgar a los justos la vida eterna. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. ¿Cómo destruimos el engañoso, la engañosa doctrina de que Cristo empezó a reinar desde el año 14 y que los ungidos ya tienen la vida eterna toda vez que mueren y son cambiados inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos en el cielo, como dicen ellos? Es en este presente siglo malo, o es que el año 1918, cuando supuestamente empieza la resurrección según la Watchtower de los ungidos, no corresponde al presente siglo malo. Por supuesto que sí. Este mundo está regido por el diablo, no está regido por Cristo, sino por el diablo. Por lo tanto, decir que Cristo está reinando en el año 14, teniendo el diablo todavía presente acá en la tierra y haciendo de las suyas, pues haría muy mal. Jesús está reinando con un opositor permanente. Tiene que retirarlo, sacarlo, mandarlo al abismo, ¿no? Se ha lanzado al abismo junto a sus demonios y así poder gobernar con tranquilidad y con rectitud. Y por eso les digo, la Watchtower engaña en este aspecto al decir que ya está ocurriendo, ¿no es cierto?, la resurrección de los ungidos en este presente siglo malo para recibir la vida eterna en los cielos. Y esto no es lo que Jesús les dijo a sus propios apóstoles en Marcos 10:30 y Lucas 18:30, en donde se le dice muy claramente que en el siglo venidero es la vida eterna. Punto. Y acá no le está hablando las otras ovejas, por si acaso, porque para la Watchtower todavía no había otras ovejas, sino que todavía después, a partir del año 1935, que vino el llamado de las otras ovejas. Acá les está hablando el Señor a sus propios apóstoles, a quienes representan supuestamente al moderno cuerpo gobernante, ¿no? Que es el que dirige la obra mundial. Pero entonces, ¿cómo es que para los apóstoles esa promesa de una vida eterna es para el siglo venidero,
pero no así para los llamados, eh, vamos a llamar así, pues, ¿no? Los apóstoles modernos, si se quiere, o el cuerpo gobernante, que dicen, no, ya ahorita, apenas nos morimos, nos vamos al cielo para recibir la vida eterna, en un periodo que corresponde al presente siglo malo. Indudablemente que eh, los cristianos del primer siglo, ¿no?, gozaron de la buena palabra de Dios, dice Hebreos 6:5, y de los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:5. Los primeros cristianos gozaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Por supuesto, Jesús vino a la tierra para mostrar los poderes del siglo venidero y su victoria sobre Satanás, justamente. Toda vez que él ataba a los demonios, es lo mismo que va a hacer él cuando ate a los demonios y a Satanás y los lanza al abismo. Él ya dio una demostración de ello estando en la tierra, venciendo el mal y el bien venciendo al mal. Entonces dio a conocer los poderes del siglo venidero, de lo que vendría a ser la era del reino, sin el diablo. Hebreos 6:5. Entonces los primeros cristianos saborearon los poderes del siglo venidero, pero no estaban viviendo en el siglo venidero todavía. Y a ellos se les prometió que en el siglo venidero, cuando esto se hiciera realidad, cuando se estableciera el reino, cuando empezara Jesús a reinar, ellos obtendrían la vida eterna y con ellos pues, todos los creyentes. Esta es la verdad de las cosas, estimados amigos. No que los ungidos reciben la vida eterna en esta era o siglo malo, ¿no? Era o siglo malo, y las otras ovejas cuando termine el siglo venidero. Porque ni siquiera lo reciben en el siglo venidero las otras ovejas, sino, como dice la Watchtower, cuando terminen los 1000 años, al final, ¿no?, cuando haya finalizado, dice, los 1000 años, cuando haya terminado los 1000 años, después, dice, después del fin de los 1000 años, cuando son probados y declarados justos para vida eterna, entonces las otras ovejas, vivirán para siempre una vida eterna en la tierra paradisíaca. O sea, ni lo uno ni lo otro es cierto. Para la manada pequeña, para la Watchtower, reciben la vida eterna en este siglo malo. Pero las otras ovejas, cuando haya terminado el futuro siglo bueno, o el siglo del reino, ¿no?, o el siglo venidero. Después, ni siquiera durante, sino después, cuando ya ha terminado. O sea, los dos están fuera de lugar. Fuera de lugar, tanto la manada pequeña como las otras ovejas están fuera de lugar, fuera de tiempo, para obtener la vida eterna. Y por eso se viene abajo solita la Watchtower, porque no comenta nada sobre este pasaje o estos pasajes de Marcos 10:30 y Lucas 18:30. Yo les pediría a cualquier testigo de Jehová que me conteste, comente cómo se explican estos pasajes y cómo armonizan Marcos 10:30 y Lucas 18:30, por citar dos textos, con la enseñanza de la Watchtower, que está claramente expresada en la revista de Atalaya del 15/2 del año 86, en la página 19, en el párrafo 13. Necesitamos que los testigos de Jehová sean honestos consigo mismos. Ellos mismos tienen que responderse muchas preguntas. Pero lastimosamente, estimados amigos, no ocurre eso. Están totalmente ciegos, totalmente, digamos, con glaucoma, ¿no? Ya no ven nada ya, lastimosamente, porque no meditan, están hipnotizados con la enseñanza de un esclavo incompetente y mentiroso. Bueno, estimados amigos, gracias nuevamente y como siempre será hasta un próximo video. Chao.